Muchas personas disfrutan de la soledad, aunque los seres humanos somos animales sociales por naturaleza, y a todo el mundo le hace falta un poco de contacto humano. Sin embargo, han habido momentos en la historia en los que la gente, ya sea por su propia elección o en contra de su voluntad, ha sido separada de los demás. Aquí te presentamos las 6 personas más solitarias de la historia. Blanche Monnier. Nacida en una familia francesa de clase alta, en el año 1849, tenía dinero y belleza. Desafortunadamente también tuvo la madre más cruel que se puedan imaginar. En el año 1874, cuando tenía 25 años, Blanche le anunció a su madre que tenía la intención de casarse. Su elección de marido, un abogado, no contó con la aprobación de su madre. Para obligar a Blanche a cambiar de opinión, Madame Monnier encerró a Blanche en una pequeña habitación en el ático de su casa. La madre y el hermano de Blanche continuaron viviendo una vida normal mientras Blanche vivía en la miseria arriba. Su madre pensó que Blanche cambiaría su decisión de casarse después de un tiempo de estar encerrada, pero nunca lo hizo, y entonces su madre nunca la soltó. Blanche pasó los siguientes 25 años encerrada en el ático. En el año 1901, una carta anónima a las autoridades reveló las condiciones de vida de Blanche, y la casa fue allanada. Blanche fue encontrada viviendo en su propia suciedad y pesando unos 25 kilogramos. Estaba completamente desnuda sobre un colchón de paja podrido, y a su alrededor se formó una especie de costra hecha de excrementos. Blanche se salvó de su aislamiento, pero posteriormente permaneció enferma y mentalmente desequilibrada, muriendo en el hospital en el año 1913. Estilita de Simeón. Los devotos modernos tienden a ser vistos como aquellos que salen a ayudar a la comunidad, pero la santidad en el mundo antiguo era bastante diferente. Los primeros santos renunciaron a este mundo por completo. Una de las formas en que los santos hicieron esto fue evitar la sociedad tanto como fuera posible. De esta forma vivían libres de las tentaciones del mundo. Estilita de Simeón se alejó literalmente del mundo. Vivió durante décadas en un poste. Al principio vivió en un monasterio, pero fue expulsado por el hábito de llevar la cuerda atada fuertemente a la cintura. Esto hizo que la carne se pudriera y apestara, lo que molestaba a los otros monjes. Luego se convirtió en ermitaño en una montaña, pero pronto las multitudes vinieron a ver el santo. Para escapar de ellos, construyó un poste y se trasladó a la cima durante 36 años. Sin embargo, ver a un hombre en un pilar resultó demasiado atractivo para la multitud, y más personas vinieron a verlo. A medida que pasaban los años, aumentó la altura de su nuevo hogar para alejarse de la gente. A su muerte fue inmediatamente proclamado santo. Indio amazónico desconocido. En el año 1996, el gobierno brasileño se enteró de la existencia de un indio amazónico que vivía totalmente solo en la selva. Hay muchas tribus indígenas en la Amazonía, pero lo que marcó a este hombre como diferente es que parecía estar permanentemente solo. Los investigadores descubrieron varias de las cabañas del hombre, todas con profundos agujeros rectangulares excavados en su interior. Esto no es algo que se haya visto hacer en ninguna otra tribu. Cuando se despejó un trozo de bosque, se descubrieron los restos de una aldea de 14 chozas. Todos tenían los mismos agujeros en su interior. Los investigadores llegaron a la conclusión que este hombre era el último de su pueblo. No se ha hecho contacto con el hombre, aunque se han tomado algunas imágenes de él. Cada vez que los leñadores de árboles se acercaban demasiado, se mudaba a una nueva cabaña más en el bosque. En un intento de los leñadores hablar con él, terminó con el indio disparando flechas a los intrusos. Es política brasileña no forzar el contacto con tribus que no lo deseen. Parece que este hombre seguirá viviendo solo. Tom Neal. La mayoría de personas que terminaron atrapadas en una isla desierta lo hicieron después de un naufragio o porque fueron abandonados. Tom fue uno de los pocos que buscó el aislamiento, mudándose a una isla deshabitada. Pasó mucho tiempo en la marina recorriendo el océano Pacífico antes de partir. Su vida cambió cuando escuchó historias sobre el atalón llamado Suwarrow. En 1952, convenció a un barco que pasaría por Suwarrow para que lo dejara allí, con algunos suministros y sus 2 gatos. Cuando los isleños cercanos se enteraron de sus planes para mudarse allí, ofrecieron su ayuda e incluso algunos se ofrecieron a acompañarlo, pero él cortésmente rechazó sus ofertas. Permaneció en la isla durante varios años, pero un problema de espalda lo obligó a irse para buscar tratamiento. Sin embargo, sus intentos de vivir con otros no duraron mucho. Encontró muchas partes de la vida moderna molestas, como los relojes y los pantalones. En el año 1967, regresó a Suwarrow, donde vivió durante 10 años por su cuenta, antes de que un cáncer de estómago lo llevara a la muerte.
Thomas Silverstein. Cuando se pone en confinamiento solitario a un preso, puede ser para su protección o para la protección de los guardias y otros presos. También puede ser un castigo utilizado para forzar el buen comportamiento. Thomas Silverstein se convirtió en una leyenda del sistema penal estadounidense cuando pasó los últimos 36 años de su vida encerrado solo. Algunos dirán que se lo merecía, otros sentirán que fue un castigo de una manera cruel e inusual. Primero fue encerrado por un robo, pero una vez tras las rejas, nunca fue liberado. Uniéndose a la Hermandad Aria de Nacionalistas Blancos en la prisión, participó en el asesinato de otros reclusos. Por esto recibió cadenas perpetuas adicionales. Después del asesinato de un oficial de la prisión, Silverstein fue puesto en confinamiento solitario y nunca se le permitía ningún contacto humano. Estuvo recluido en una celda subterránea sin ventanas, con un espacio mínimo para hacer ejercicio. Murió en el año 2019. Alfred Warren. Para obtener un verdadero aislamiento, debes salir del planeta. La mayoría de los astronautas nunca se alejan de la órbita terrestre, por lo que están a solo decenas de kilómetros en el cielo, e incluso tienen compañeros en sus viajes. Alfred Warren, que permaneció en el módulo de comando del Apolo 15, ha sido calificado como el humano más aislado de la historia. Por el tiempo que pasó solo en comando de la nave, entró en el registro de los récords como el ser humano más aislado de la historia. Hubo momentos en los que sus compañeros estaban a 3.600 kilómetros de distancia, y ellos eran las personas más cercanas. Esto fue lo que dijo Alfred. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estaba solo, pero no me sentía solo. Yo había sido piloto de combate de la Fuerza Aérea, así que estaba acostumbrado a la soledad, y lo disfrutaba plenamente. Ya no tenía que hablarle a mis compañeros, y en la cara oculta de la luna, ni siquiera tenía que hablar con Houston, y esa fue la mejor parte del vuelo. ¿Y a ti, te gusta la soledad? Muchas gracias, que Dios los bendiga.